¿no? ¿No? Ok. ¿Yo lo puedo apagar, mi micrófono? Hola chicas. Señorita Pilar. Hola. Listo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, apreciados padres de familia presentes, familia extensiva, que en esta oportunidad los vamos a denominar nuestros acompañantes, nuestros cuidadores de nuestros apreciados niños. Reciban ustedes una cordial bienvenida en este nuestro primer taller, el arte de acompañar, jugar y educar desde el confinamiento. El Coloring Dreams, en esta oportunidad, reconoce una vez más la importante labor de formación en el crecimiento de nuestros niños en esta primera infancia. Reconocemos que cada vez las familias están pasando por un acomodamiento importante en esta situación que nos ha puesto la pandemia, pero que cada vez estamos dando señales de unas buenas estrategias para poder llevar a cabo nuestra buena labor, no solo como padres, sino también como profesionales y como formadores de sus hijos. El objetivo y el propósito de este taller es brindarles las mejores herramientas basadas en una reflexión para que ustedes como familias y también el equipo de personas que ustedes han designado van a acompañar en este trabajo académico a sus niños, puedan recibir los recursos apropiados para poder dar las mejores estrategias para que puedan mejorar sus niños en esta tarea académica. El taller se va a dividir en 3 partes. La primera parte vamos a hablar un poco sobre el rol actual del cuidador y el acompañante como extensión de la formación del niño. Vamos a hacer una visión estadística sobre en qué situación se encuentran nuestros niños en base a sus apoyos en casa. Y asimismo vamos a revisar el manual virtual del alumno del Coloring Dreams, porque esa va a ser la base de nuestro trabajo del acompañamiento para sus niños. La segunda parte del taller vamos a hablar sobre las características principales de las etapas del niño, porque es importante que se sepa cómo acompañar a un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años. Siempre hay un margen de diferencia y es importante que esa parte se conozca. Y finalmente se va a hablar sobre ese lenguaje
importante en el cual el niño siempre lo utiliza para poder aprender, que es el juego, el por qué incluir el juego en este trabajo formativo. María Paz Paredes, Sandra Magni y quien les habla, Pilar Rodríguez, les damos esta cordial bienvenida. ¿Podemos poner el PPT, por favor? La primera parte, muy bien, ahí nada más. Es un arte trabajar en estos momentos con nuestros hijos, en esta situación en donde cada vez se les cierran más las oportunidades para un aprendizaje más completo. En confinamiento es mucho más complicado. Entonces, se ponen a prueba también las relaciones de vínculos entre padres y los hijos, y sobre esa base, darles nosotros la tranquilidad y el apoyo necesario para poder manejar estas variables, ¿no? El vínculo se pone a prueba en esta situación, pero hay estudios que demuestran que la intervención de una tercera persona, ya sea una nana, de pronto la tía, de pronto la abuelita, toda aquella persona que se involucre en la crianza de nuestros hijos, en ese acompañamiento importante, han habido estudios que refieren de que se pone en riesgo el vínculo del niño, niña, con sus padres, en comparación al vínculo que nos deja el acompañamiento con nuestros hijos. Esto va a depender 100% de la calidad de relación que exista, de presencia que exista entre los padres con sus hijos mismos. Entonces, les quería mencionar esto a los acompañantes, a los cuidadores, porque el rol que ellos van a representar en la tarea de sus niños va a ser un rol muy importante. Un rol que en algunas ocasiones se va a poner casi en la misma línea de importancia que el de los mismos padres, sobre todo cuando ellos no estén en casa. Como equipo de profesionales hemos querido plantear una base, un punto de partida, saber cuál es el escenario real de nuestra población de niños que reciben acompañamiento, ya sea de sus padres, ya sea de personas externas, o trabajando solos, porque sorprendentemente en esta edad que estamos teniendo en la primera infancia, hay niños que ya están dando señales de trabajos más independientes y más autónomos. Quisiera que veamos en este cuadro, muy bien. Estas son unas estadísticas sacadas de nuestras coordinaciones con las tutoras, con el equipo extensivo de DOE, que están también las fonoaudiólogas, que también nos acompañan, y también hacen un seguimiento a sus niños, y muchas de las coordinaciones con sus tutoras. Esta estadística referencial de los niños que reciben atención en sus clases virtuales. Aquí podemos ver padres de familia, de 168 padres de familia, correspondería al 66% de niños que reciben apoyo directamente de sus padres. Niños que reciben el apoyo de acompañamientos, de cuidadoras o de personas familiares, son 53, que vendrían a ser el 20%. Estamos hablando que todavía hay una población importante de niños que reciben el apoyo más de sus padres que de cuidadoras o de otras personas extensivas a la crianza. Y niños que trabajan ya, están empezando a trabajar solos, que ocasionalmente reciben alguna guía, pero ya están teniendo conductas más autónomas. Serían 32 niños de nuestra población total, que vendrían a ser más o menos el 12%, casi 13% de nuestra población. Entonces, como vemos, hay una población importante de niños que están recibiendo el apoyo de sus padres directamente, seguidamente la población de niños que reciben apoyo de las cuidadoras, y es ahí donde nosotros nos vamos a detener en nuestra ponencia. Pasamos a la siguiente. Bien. Vamos a mover acá esto. Aquí vemos. Sin embargo, en estas cantidades tentativas estadísticas, vamos a ver cuál es la efectividad, cuál es la calidad de atención en el acompañamiento. Lo que hemos logrado rescatar es que los niños que reciben acompañamiento con los padres de familia, hay una poca cantidad, un alto porcentaje de niños o de padres que tienen poca necesidad de apoyo.
Es decir, padres que están logrando, cuando digo padres me refiero a madres también, padres que están logrando un adecuado recurso en la guía a través de sus clases virtuales de sus hijos. Padres que están contando con un buen manejo disciplinario. Probablemente hay una adecuada rutina, hay un adecuado modelo de trabajo y una buena anticipación a sus hijos, porque es alto el porcentaje de padres que están guiando bien a sus niños y que los niños responden bien a las clases virtuales. Hay otro grupo, muy poco, de este grupo de padres de familia que necesitan un apoyo, pero, que necesitan un apoyo, pero es muy bajo. Ocasionalmente se les brinda ese apoyo, ya sea a través de las tutoras, o ya sea a través de las orientaciones con el equipo de psicólogas o de fonoaudiólogas. Entonces, el porcentaje total de los niños que reciben apoyo con los padres de familia es bastante favorable. Son niños que reciben un buen acompañamiento con sus padres. Por ahí, algunas orientaciones por parte de psicopedagogía, pero en general lo van haciendo bien. Luego tenemos la población de niños que reciben acompañamiento de cuidadoras, vale decir, puede ser la tía, puede ser la madrina, la abuelita. Hemos tenido reuniones hasta con profesoras particulares, con la hermana de la mamá, con la madrina. Es impresionante cómo la familia se viene acoplando y se vienen ayudando entre sí, ¿no? Para poder sobrellevar esta situación. Entonces, este grupo de niños que reciben este tipo de acompañamiento, hay un mayor porcentaje dentro de esta población de niños que reciben buen manejo. Hay buenos recursos y necesitarían poco apoyo para poder recibir orientaciones. Es decir, estas acompañantes están haciendo un manejo más o menos adecuado. Y en menor porcentaje, con pocos recursos, es decir, que no promueven la autonomía y la motivación. Aquí está el grupo de cuidadoras que a veces les falta un poco de estrategias de motivación, organización, de pronto tenerles los materiales listos, motivarlos a que tengan respuestas más autónomas, evitar facilitarles las cosas, guiarles bien en el trabajo frente a la pantalla. Este grupo es menor, sin embargo, son personas que necesitan todavía alguna guía, ¿no? Esta es la población a la cual nosotros nos vamos a dirigir, nosotros vamos a hacer la guía en esta noche. Tenemos el grupo de los niños que trabajan solos. Dice, logran automotivarse, pueden seguir las indicaciones, con pocas llamadas de atención. En ocasiones las profesoras les llaman la atención para poder sentarse frente a la pantalla, volver a tomar la posición, y los niños retoman la conducta disciplinada. O sea, son niños, es una mejor población de niños los que logran hacer ese trabajo con más autonomía y casi al 100% solos, ¿no? Con algún apoyo ocasional, se puede acercar la mamá, les dice que se sienten, les dicen que miren la pantalla y los niños lo hacen. Pero en realidad son niños que ya están logrando trabajar de manera independiente. Y como lo decíamos en el primer cuadro, son más o menos el 12%. El propósito sería elevar ese porcentaje. Sin embargo, no seamos muy ambiciosos porque son niños que todavía están en la primera infancia y es válido que necesiten un acompañamiento. Hay niños muy maduros que ya lo van logrando, pero es importante que siempre estén bajo la guía de mamá, de papá o de alguna persona extensiva a la familia, ¿no? Entonces, todo esto implica que los cuidadores, las cuidadoras, tengan una adecuada comunicación con los padres de familia. Nosotros, los psicólogos, partimos de que el buen cuidador, el buen acompañante, va a partir siempre de la propuesta que la familia tenga con sus hijos, del estilo de familia y la disciplina que se maneja en casa. Siempre va a partir de ahí para que el cuidador o la cuidadora sepa dirigir también, sepa hacer la continuación de la disciplina. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La nueva red de apoyo, que vendría a ser nuestros acompañantes, necesitan generar un espacio seguro y estimulante. Pasamos, por favor. Necesitan generar espacios de juego, necesitan generar situaciones de buen aprendizaje,
Es aquí, en este espacio de seguro y estimulante, en donde el niño va a aprender una serie de habilidades como dibujo, pintura, canto, y la iniciativa y el gusto por la lectura. Podemos tener, abuelitas o tías que generen espacios de lectura con sus niños para poder fomentar un mejor enriquecimiento en el aprendizaje en general, ¿no? Entonces, la cuidadora o el cuidador necesita generar espacios seguros, estimulantes para un aprendizaje como el que estamos viendo acá, ¿no? A través del juego, a través del arte y la pintura y los cuentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta nueva red de apoyo necesita partir con una buena relación con los padres de familia. ¿Por qué es bueno tener una buena relación con los papás? ¿Por qué es bueno tener una previa conversación, un diálogo? ¿Por qué es importante tener acuerdos? Definir bien las funciones de trabajo, todas centradas en el niño, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento los padres deben dejar claros que se permita o no se permita, para que esa continuación lo realice también el acompañante o la cuidadora? Hay familias que a la hora de los alimentos sí pueden permitir ver televisión, hay familias que no. Entonces, la cuidadora o el cuidador necesita tener bien claro esos parámetros para que ella haga la continuación del trabajo formativo cuando los padres ya no estén. Todo esto son aspectos importantes en la crianza que van a enriquecer la crianza y el buen acompañamiento del aprendizaje en general del niño. Vamos a la siguiente, por favor. Esto le va a permitir a la cuidadora tener recursos mucho más sólidos para cuando los padres ya tengan que salir, porque va a llegar un momento en que los padres de familia ya van a comenzar a dejar de trabajar desde la casa. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones donde los padres ya están planeando su salida y necesitan tener la tranquilidad de poder contar con una buena cuidadora en casa, porque las responsabilidades crecen en ella. No es igual que la acompañante o la cuidadora esté en casa mientras está la mirada de los padres. Mientras los padres no estén, la cuidadora va a tener que priorizar su atención, va a tener que replantear los acuerdos hechos con los padres, va a tener que organizar el día, la tarde o la noche, definir los tiempos, cuánto tiempo va a estar sola con el niño, qué actividades se van a hacer mientras los padres no estén. Van a dejar otras actividades que van a ser secundarias porque la atención se va a centrar más en el niño. Es el momento en que esta persona que va a cuidar a su niño va a tomar una acción mucho más reflexiva, porque va a usar su propio criterio. Y eso es justamente lo que necesitan los padres, una persona con criterio, una persona con experiencia. Vamos a la siguiente. Porque los padres de familia desean eso, con experiencia, con un buen uso del lenguaje, con mucho criterio, con mucho sentido común. Esto les va a permitir trabajar sobre una base de la disciplina, la rutina, los hábitos. Pasamos a la siguiente, por favor. Se va a cumplir este círculo de actividades para sus clases virtuales. Fomentar hábitos como la puntualidad, la organización, la disciplina, el juego. Esto le va a permitir al acompañante tener una pauta específica para poder guiar bien al niño. Todo esto tiene que ser conversado necesariamente con los padres de familia, con los padres que encabezan la responsabilidad y la crianza de los niños. Pasamos a la siguiente, por favor. Los hábitos son uno de los valores que se debe trabajar mucho en la etapa preescolar. De hecho, en el Coloring Dreams trabajamos mucho este aspecto. Los hábitos es la parte más importante, es el eje vertebral del aprendizaje y del camino a la madurez, ¿no? Los buenos hábitos, como por ejemplo los de aseo, desde la mañana, la rutina básica. Hay familias que los niños se bañan en la noche antes de acostarse para relajarse según sus creencias. Hay familias que se levantan y comienzan su rutina de aseo, de ducha. Entonces eso lo tienen que definir y conversar bien entre la cuidadora o el mismo padre de familia, definirlo, ¿no? Porque es importante que el niño comience bien su día de clase. Recordar usar prendas de vestir adecuadas. Eso es un poco la tarea de la cuidadora cuando los padres ya no estén en casa. El uso de la pijama, la pijama es una ropa para dormir. El niño y la cuidadora tienen que tener bien claro que las clases se reciben con su ropita del día, con una buena presentación,
porque la buena presentación mejora también una actitud en el trabajo, y eso es prepararlos para la vida. Avanza, por favor. La puntualidad es cumplir los horarios para levantarse, asegurar que el niño tome un desayuno en su momento indicado, en un tiempo prudencial, antes de asistir a las clases. Es muy usual, cada vez se ve menos, en un principio sí se veía más, pero lo maravilloso de esto es que cada vez los niños van entendiendo, y los padres también van entendiendo que la hora de clase no es paralelamente a la hora del desayuno. Entonces, empezar el día, empezar las clases listos, ya con el desayuno bien digerido, ¿no? Ese es un valor también que les prepara a los niños para la vida, la puntualidad. Pasamos, por favor. La organización. Hay estudios que hablan sobre lugares fijos para poder estudiar. Eso genera fijar una conducta, eso genera el hábito, y físicamente el niño ya, espacialmente el niño ya estaría preparado para identificar que ese lugar, esa mesa, ese ángulo de la casa le pertenece a su lugar de estudio. Si ustedes lo pueden hacer junto con la cuidadora, sería mucho mejor. Ayuda a que el niño se autoorganice hasta espacialmente. Entonces, elegir un espacio que tenga iluminación, que esté ventilado, que sea una mesa, no el sillón, no la mesita de centro de la sala, no la alfombra de la sala. O sea, es importante que se tenga ya una postura de trabajo, porque aunque sean pequeñitos y estén todavía en la etapa preescolar, ellos ya se están preparando para un camino escolar, para un trabajo un poco más organizado, que es la iniciación de la primaria. Entonces, este trabajo o este hábito no se logra en un verano, se logra año a año, de manera repetida, ¿no? Entonces, una mesita de trabajo, una silla, ¿no? No la cama, no el sillón de la sala. Entonces es importante que el niño sepa que esa es su sillita, ese es su escritorio o su mesita o la mesa que han designado en la casa para sus estudios. Tener los materiales. Las profesoras todos los viernes envían la lista de sus materiales para que ustedes los sábados y domingos se organicen. Entonces, y el lunes puedan tener y partir para martes hasta el final de la semana de clases, ¿no? Tener los materiales listos. Eso también los prepara para la vida a los niños. Siguiente. Todo esto tiene que ver con la disciplina. Recordarles a los niños que todo este trabajo es importante en sus clases específicamente, como por ejemplo levantar la mano, esperar el turno, usar la palabra por favor y gracias, pero no solamente para sus clases virtuales, también en la cotidianidad, ¿no? Alcánzame, por favor, deja esto en su sitio, gracias, permiso. Entonces, todos ese diálogo que fomenta la sociabilidad, las reglas de urbanidad, es importante que lo practiquen, no solamente en las clases virtuales, sino también en la cotidianidad. Motivar al niño a que responda con sus respuestas propias. Sucede en las clases virtuales que a veces les están diciendo qué respuesta dar, y eso no ayuda en el aprendizaje. Las profesoras valoran mucho el trabajo hecho por ellos mismos, vale decir, no recortarles, no pintarles, no decorar el trabajo de los niños, ¿no? Sucede a veces que algunas cuidadoras lo hacen. Entonces, esto no va a ayudar mucho ni al niño a que tome conciencia sobre su propio trabajo, sobre sus propios logros, ni a la profesora para definir cuál es el progreso del niño. Entonces, todos estos temas los vamos a ir trabajando de manera más lúdica o de manera más de interacción con las cuidadoras en nuestro siguiente módulo de trabajo. Hoy vamos a hacer un recuento general de lo que es más recomendable que la cuidadora tenga en cuenta. Vamos a pasar a explicar de manera más detallada cómo el enfoque de la disciplina positiva puede mejorar los vínculos con el niño, pero sobre todo el buen aprendizaje. Vamos a dar el pase a nuestra psicóloga de Miraflores, Sandra Mani, que nos va a explicar de manera detallada estas pautas. ¿Cómo están, queridos padres, acompañantes, cuidadores? Muy buenas noches. Bueno, vamos a ampliar un poquito más el tema de pautas de disciplina, pero no lo vamos a hacer como una disciplina tradicional, ¿no? Que antes era de un tipo más vertical, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la disciplina positiva durante nuestras clases virtuales. Vamos a ver
puntos, ¿no? Muy claves, ¿no? Para las clases virtuales. El primero, como podemos ver ahí, es ser un buen modelo para nuestros niños. Si es que nosotros les vamos a exigir de repente una buena postura, una buena comunicación con la Miss, o que intervengan de manera asertiva, entonces nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Los niños también aprenden muchísimo por el modelado. Si de repente yo estoy, o la cuidadora está eh, mal sentada, o de repente no es muy asertiva al pedir las cosas, entonces nuestros niños también lo imitan. El segundo punto, que es bastante importante, es evitar intervenir en sus respuestas. ¿Qué estamos logrando si nosotros le decimos qué decir o qué responder a nuestros niños? No solamente en la parte de aprendizaje es que los perjudicamos, ¿no? Por ejemplo, la Miss le puede preguntar de qué color es esto, y si hay alguien a su lado que le dice la respuesta, entonces no estamos favoreciendo ni la autonomía ni el aprendizaje en sí. Como mencionó Pilar hace unos minutos, para las maestras es importante saber cuánto está aprendiendo nuestro niño, ¿no? Si le damos la respuesta, entonces no tenemos como un dato real de cuánto están aprendiendo. Y no solamente en la parte de aprendizaje, como decía, a veces le podemos decir, ya, dile chau a tu miss, ¿no? Entonces le estamos diciendo a mi niño qué debo decir. En lugar de repente decir dile chao, entonces hazle recordar, tienes que despedirte de tu miss. El niñito solo va a llegar a ese despido, ¿no? Chao miss, nos vemos esta mañana, ¿no? Tercer punto, si en caso del niño se muestra muy distraído, ¿no? Hay que redireccionarlo. ¿Qué significa el redireccionar? El guiarlo al niño a que él, guiarlo a una conducta, ¿no? No decirle de frente o de manera muy directa la instrucción. Por ejemplo, en lugar de decirle no juegues, le podemos decir, acuérdate que estás en la clase y luego podremos jugar. De repente, si es que ya está apurado porque acabe la clase, le podemos decir, en lugar de decirle, ya espérate que termine, le podemos decir, lo estás haciendo muy bien, ya falta poquito para que acabe. Todo está de repente en el tono en que se lo digamos también y la forma, ¿no? Si somos muy directas, a veces causa como molestia en los mismos niños. De repente, en lugar de decirle, ya tienes que responderle tu miss, le puedes decir, parece que la miss te va a llamar, escucha lo que te va a decir. Creamos una expectativa también en los niños, pronto ya me va a llamar. En lugar de decirle, ya, siéntate bien, tienes que estar bien sentado, entonces le podemos decir, observa a tus amigos, mira, ellos que están muy bien sentados, vamos a hacerlo igual, ¿no? Entonces, vemos cómo cambia la forma en que se los decimos con simplemente un juego de palabras. Y eso los predispone, hace que ellos estén con mucha mejor actitud hacia la clase. Entonces, esta es como una escalera, como unos pasos para manejar esta conducta, la conducta de una manera más positiva, que no sea tan directa, que cause molestia en los niños, ¿no? Primero, que es la palabra clave, es anticiparnos a todo lo que podamos. Si nosotros ya sabemos que en unos minutos iniciará las clases, entonces le podemos decir, en 15 minutos nos toca la clase. ¿Qué nos tendrá preparado la mesa hoy día? ¿Qué nos enseñará? ¿No? Entonces lo motivamos, le creamos la expectativa y no le estamos cortando de golpe la actividad que el niño estaba haciendo antes. De repente él estaba muy entretenido con algún juguete, ¿no? Entonces le estamos dando un tiempo para que él se prepare a la nueva actividad. Luego, presentar la situación sin darle la instrucción directa. Vamos a hacer un ejemplo muy simple, que es el que él se siente bien en el sitio, ¿no? Le podemos decir, ¿qué necesitábamos hacer antes de iniciar la clase? De repente ahí pueden también ver si están los materiales, que esté bien su mesa, que esté su silla, okay, y que estemos bien sentados. Luego darle la instrucción directa de forma amable, ¿no? Ya vimos qué necesitábamos hacer antes, ahora hay que sentarnos derechitos. Comentarle la consecuencia positiva que tendrá su acción. Le podemos decir, si estamos bien sentados, seguro que la MIS nos va a llamar para participar.
Y por último, reforzar su buen comportamiento, ¿no? Cuando ellos ya están correctamente sentados, entonces pueden decir, muy bien, lo lograste. De repente, un refuerzo social es mucho más valioso para ellos que tú de repente le des algo, le tengas que dar un premio, ¿no? Hay que centrarnos en la actitud que tiene el niño en ese momento y con que ustedes le hagan un refuerzo como choca los 5 o dame ese puñito o de repente un cariño en la espalda, entonces ellos se van a sentir mucho mejor y no estamos haciendo de que él sienta enfado o molestia en que le estamos dando la instrucción muy directa, ¿no? Entonces, estos pasos, este como juego de palabras, los va a hacer sentir mucho mejor y los va a tener eh, con una actitud mucho más positiva hacia las clases virtuales. Ahora vamos a pasar un poco al tema de desarrollo, ¿no? Vamos a hablar brevemente sobre 3, 4 y 5 años, ¿ya? ¿Por qué quisimos tocar brevemente este tema? Porque es importante conocer cuáles son las características de un niño de 3 y un niño de 5. De repente no le podemos exigir hacer ciertas actividades de autonomía, por ejemplo, a un niño de 3 que a un niño de 5. Entonces vamos a ver muy brevemente esto para conocer cómo es un niño con sus etapas evolutivas. Por ejemplo, un niño de 3 años en el aspecto motor es cada vez más hábil para moverse, disfruta saltar, jugar, correr y va siendo también mucho más hábiles con sus manos. ¿Qué pasa? Que los niños de 3 años están pasando de ser unos bebitos, de repente unos niños muy pequeños de 2 años que todavía tienen conductas más de bebés, a unos niños más grandes, ¿no? Entonces hay que hacer de que ellos aprovechen sus manitos y empiecen a pegar papeles, moldear plastilinas, comer, de repente ayudar a que se vistan solos. En la parte del lenguaje también empiezan a hablar más, ¿no? Ya sus frases son a veces un poco más estructuradas. Lo único que en la edad de 3 años puede pasar es que la parte fonológica, es decir, algunas letras no las pronuncian bien, pero esto es parte del desarrollo evolutivo, ¿no? No les podemos exigir de repente una letra como la R, ¿no? Que va más adelante. En la parte de autonomía, crecen mucho sus habilidades de autocuidado, pero necesita tiempo para que él lo haga solo. A veces por el apuro del día a día, de repente papá, mamá dijeron, ya, mi niño tiene que empezar a cambiarse solo, o de repente desvestirse. Y por el apuro del día, lo hacemos por ellos, ¿no? Lo ayudamos y le estamos quitando a él varias cosas, ¿no? Uno, autonomía y dos, ¿qué estamos haciendo con su autoestima, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos dando detrás de eso? Tú no lo puedes hacer. Entonces, dejémosle tiempo. Hay que organizar nuestro día para que estas actividades de autonomía tengan su espacio. Eh, capaz también de estar centrado en una sola actividad un poco más de tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante en la parte de juego también lo vamos a hablar, que es, por ejemplo, si van a jugar con sus juguetes, ya no es necesario que saquen todos de golpe, ¿no? Elijamos un juguete y lo guardamos, pasamos a otro, entonces pueden estar centrados un poquito más del tiempo. En el aspecto social y emocional, van a empezar a sentir muchas emociones. Sin embargo, como son unos niños pequeños todavía, no saben cómo expresarlas. ¿Qué estoy sintiendo? Y aquí es importante validar las emociones de los niños. Creo que ya lo hemos conversado anteriormente en algunas citas con padres, el decirle a los niños, entiendo que estás molesto o veo que estás triste, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Entonces a él le das la importancia de lo que estás sintiendo y lo estás ayudando a procesar este sentimiento y expresarlo más adelante. Cuando hablamos de un niño de 4 años, en el aspecto motor ya son mucho más precisos, más coordinados, disfrutan de tiempo libre para jugar. Aquí hay que aprovechar mucho su creatividad de repente con otro tipo de materiales. En lenguaje, su lenguaje también es cada vez más complejo, puede hacer preguntas más difíciles. Aquí es importante también cantar con ellos, jugar adivinanzas con ellos, fomentar, como dijo Pilar hace un momento, la lectura también con los cuentos.
En cuanto a autonomía, también, ¿no? Se entretienen más tiempo solos, pero aquí sí es importante que la cuidadora sepa cuánto tiempo ellos pueden pasar frente a una pantalla de televisión, ¿no? A videojuegos, siempre eso coordinado con los padres del niño, y también se vuelven más independientes. Aquí es importante recalcar el error en ellos, ¿no? No hay que hacer que, bueno, si vemos que, ya, no va a ser bien esta acción, de repente poner la mesa, y nosotros lo hacemos por ellos, ya lo habíamos hablado, perjudicamos su autoestima, perjudicamos su autonomía, y no le estamos dando importancia a este proceso, ¿no? Mientras que ellos más se equivoquen, más aprenden. Eh, y también no le van a dar tanta importancia al resultado final, ¿no? O sea, lo importante no es que la mesa está bien puesta, sino es la actitud que yo le pongo a esto. De repente si se me cayó la cuchara, ok, no importa, la puedo levantar, la puedo ir a lavar, la cambio y lo pongo. En el aspecto social y emocional, también van a protestar un poco más, pero con palabras, ¿no? Ya a esta edad no vemos mucho los famosos berrinches o pataletas, ¿no? Es importante escucharlos, pero siempre mantenernos firmes en las normas que hay en la casa. Y por último, un niño de 5 años, vemos que en el aspecto motor es también mucho más osado, le gusta de repente trepar, dar volteretas. Aquí el rol del cuidador, del acompañante, es explicarle qué es lo que puede hacer y cuáles son los riesgos de otras cosas, ¿no? Siempre hablar con ellos. El lenguaje sigue conversaciones y, muy importante, va a empezar a repetir frases aprendidas, oídas de otros adultos o de repente de otros niños, ¿no? Entonces siempre cuidar qué es lo que hablamos a oídos de nuestros niños. En la parte de autonomía, puede permanecer más tiempo atendiendo a lo que le dicen, realizar una tarea y siempre seguir motivándolo a que cumpla con sus responsabilidades en la casa. En el aspecto social y emocional, puede controlar mejor sus reacciones y comprender los sentimientos de los demás, ¿no? Esta parte siempre va a ir evolucionando, la parte emocional va de a pocos. Siempre es bueno escucharlos y como decíamos hace un momento, validar lo que están sintiendo. Entonces, esto es básicamente un resumen sobre el desarrollo de nuestros niños, qué le podemos exigir a un niño de 3, qué le podemos exigir a un niño de 4 o de 5, y esto lo vamos a poder trabajar, lo vamos a poder seguir desarrollando a través del lenguaje universal de los niños. ¿Cuál es? El juego, ¿no? Entonces voy a darle pase a María Paz, que les va a hablar un poquito más acerca del juego. Buenas noches con todos. Mi nombre es María Paz Paredes. También soy psicóloga de Coloring Dreams de la sede Miraflores. Es un gusto conversar con ustedes esta noche. Yo les voy a hablar un poquito del juego, que más o menos es cuando tenemos un tiempo libre, las clases virtuales, luego de cumplir con nuestras responsabilidades, tenemos este espacio maravilloso para poder jugar con los niños. Disculpen, bueno, en el juego es un tiempo, es un espacio donde los niños exploran desde su interés y de acuerdo a su edad. El juego también fortalece la relación entre el adulto y el niño, ya que el cuidador identifica los intereses y sus necesidades. Además, en dicha interacción, el adulto le va a dar a conocer al niño que disfruta, que quiere pasar tiempo con él, que para él es importante. Esto refuerza mucho la confianza, la empatía que hay entre ellos y crea un sentido de pertenencia. Este último punto, el sentido de pertenencia, es muy importante. Esto lo vemos mucho en el colegio. Los niños se identifican con sus maestras, con sus compañeros, con el colegio, entonces tienen un compromiso, una confianza, una gran seguridad respecto a ello. Por eso es que el juego es muy importante y se maneja mucho en las clases también. Es por eso que es indispensable que también en los tiempos libres podamos tener este espacio lúdico donde también el niño se empapa de aprendizaje, ¿no? Es esencial también entender que en el juego los niños comunican sus experiencias, sus intereses, sus miedos y fantasías, las cuales deben ser tomadas en cuenta para conocerlo. Entonces, como dijo Sandra, el
el juego en realidad es un lenguaje universal de los niños, en donde vamos a ingresar a su mundo imaginario, donde vamos a conocer a detalle lo que habita en su mente, en lo que habita en sus emociones, en lo que están pensando, en sus miedos, en su mundo imaginario. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué desarrolla el juego? Esto es muy importante. El juego fortalece diferentes dimensiones del desarrollo, pero de una manera creativa, lúdica, que va a ser muy significativa para ellos. En el juego vamos a hablar de 5 áreas de desarrollo importantes, que es el lenguaje, el aspecto social, el cognitivo, el motriz y el emocional. En el desarrollo del lenguaje, el juego propicia que los niños escuchen diálogos, repasen un vocabulario, fomenta mucho la comprensión. Los niños escuchan nuevas palabras. Si se han podido dar cuenta, cuando los niños juegan de repente con sus abuelos, sus abuelas, sacan algunas frases de antaño, como se dice, y las expresan en su lenguaje cotidiano y a veces causa mucha risa, a veces el adulto se sorprende, porque mediante el juego, los juegos de roles, los intercambios que hay entre los adultos y los niños absorben, como dicen que son esponjitas, absorben por neuronas de espejo también y por su aprendizaje, todas aquellas palabras que les ofrecen los adultos, ¿no? También aprenden mediante canciones, practican muchas las adivinanzas, puede ser un momento de mucha risa, de mucha intriga, de mucho juego también las adivinanzas. Pueden crear cuentos en acción, por ejemplo, también cuando los niños juegan con los animales, practican sonidos onomatopéyicos, y de este estilo puedo seguir comunicándome mucho acerca del aporte del juego en el lenguaje. En el aspecto cognitivo, ayuda mucho la memoria. El niño va a buscar estrategias, solucionar problemas del juego, de la historia. Con los Legos, por ejemplo, va a poder desarrollar sus habilidades visoespaciales. También va dentro de las canciones o dentro de la misma dinámica del juego, va a encontrar secuencias, va a comprender consignas, que es muy importante. Esto se va a ver, como se han dado cuenta, en toda la ponencia siempre hablamos de instrucciones, siempre hablamos de consignas, de normas, de reglas. Entonces, el niño mediante el juego, y ahí incluye un poco la parte social, va a escuchar muchas consignas y las va a comprender y las va a sentir como propias también, y los va a ayudar a autorregular sus emociones, sus pensamientos y sus acciones. En el área social, como dije, el juego es un intercambio siempre de reglas, de normas, de espera. El niño, cuando juega con otro niño, le propone una necesidad de juego, ¿no? Y el otro niño va a responder. Y de alguna manera van a llegar a acuerdos para poder jugar. Y en este juego van a haber reglas de quién tiene, este personaje tiene más poder que el otro, este personaje lo va a guiar por este camino, y juntos van a llegar donde el castillo, donde va a encontrar. Entonces, en la historia van a encontrar reglas, van a encontrar esperas, van a haber muchos códigos sociales, y sobre todo van a compartir sus ideas. En el área motriz, los niños van a explorar la capacidad de su cuerpo. También van a regular sus movimientos y sobre todo van a expresar su lenguaje corporal. En el área emocional, van a expresar sus necesidades, como ya dije, ¿no? Y sus intereses. Y lo más importante, que van a conectar en su mundo interno y con su fantasía al adulto. Entonces, que el adulto tenga la capacidad de aterrizar un poco al mundo de los niños y ponerse a jugar con voces, agacharse, seguir un poco la dinámica que propone también el niño, va a ser súper significativo para ellos. A la siguiente, por favor. Bueno, ahora los tipos de juego, que son muy importantes. Tenemos diversos tipos de juego. Tenemos los juegos sensoriomotrices, que dentro de esta coyuntura podemos también practicarlos. Tenemos, por ejemplo, Simón dice que nos agarremos la cabeza, el estómago, los pies, entonces exploramos también nuestro cuerpo. Simón dice que nos caminemos como tortuguitas, y también estamos trabajando nuestra área sensoriomotriz. Conocemos las partes del cuerpo, también podemos decirle veo, algo de color rojo, estimulo la vista, por ejemplo, veo algo que suena así, clan, entonces van a buscar algo semejante a ello.
También tenemos juegos de mesa, infinitos juegos de mesa, desde el Ludo, tenemos los casinos, tenemos juegos, de hecho, de muchas marcas en específico y también juegos de la vida cotidiana que van a propiciar los juegos de mesa, que normalmente son con reglas mucho más seguidas, más fluidas, se trabaja mucho la espera también. Los juegos cooperativos que ven en la imagen es muy sencillo. El hecho que dos personas compartan un espacio y construyan una torre ya es un juego cooperativo. Entonces, los cuidadores pueden ayudar en esta coyuntura a realizar estos juegos. De hecho, teníamos la idea de que juegos cooperativos podía ser las chapadas, o hacer una ronda muy grande, o jugar 7 pecados, como ya conocen muchos, pero no es necesario tantas personas y tanto espacio. Los mismos cuidadores en su departamento, en su casa, en su jardín, pueden crear juegos cooperativos. Y los más importantes, los juegos de representación, porque el niño ahí demuestra su perspectiva del mundo, lo que entiende, los vínculos, lo que entiende de sus acciones. Ahí vemos a una niña jugando como al doctor con un bebé. Aquí es muy importante acompañarlos, sí, jugar con ellos para entenderlos, pero también es invitarlos a que jueguen solos. Y nosotros observarlos, darles una chequeada, porque el hecho de que ellos jueguen solos refuerza su autonomía también y se autorregulan. Y se dan cuenta que ellos mismos también pueden crear algo muy divertido, interesante, cautivador para hacer en su tarde. ¿Es la siguiente, por favor? Y bueno, finalmente los dejo, ay, perdón, ahora, ¿qué propuestas podemos ofrecerles para las actividades de casa? Tenemos como juegos educativos, rompecabezas, que también es un juego cooperativo, tenemos memoria, buscar imágenes en un tablero, que se llama este juego Ponte Mosca. También tenemos yenga, dominós, laberintos, tenemos muchas manualidades que también las hacen dentro de las clases virtuales, que estas mismas pueden servir de títeres, pueden servir para crear historias, pueden servir para el juego de roles cuando estén creando una jungla, cuando estén creando la ciudad. Entonces estas manualidades hay que incluirlas también para verlas como juguetes, digamos, ¿no? Crear un personaje con material reciclado, también dibujar. El dibujo es un medio de expresión artística poderoso, entonces y además que es muy interesante ver cómo el dibujo se va complejizando en los niños, entonces si ustedes los pueden acompañar en eso, se van a llevar una gran y linda sorpresa. También jugar con la pintura, el Play-Doh, esta masa que significa el Play-Doh, también ayuda mucho a sacar energía, a de repente crear cosas más finas, trabajamos la psicomotricidad fina. En el juego libre también encontramos el juego de roles, el contar cuentos inventados, contar cuentos ya que vienen en un libro, ya estructurados. Disfrazarse, por ejemplo, también ayuda mucho, es muy divertido. Jugar a las escondidas y, bueno, construir legos e incluir animales y otros personajes para complejizar su juego. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y finalmente los dejo con esta frase que es bastante bonita, que es el que lo dice Vygotsky, que es un pionero y da unas grandes propuestas acerca del desarrollo y aprendizaje de los niños, que es: el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsadora del desarrollo mental del niño. Y es verdad, el juego va cambiando mucho de acuerdo a la edad, como bien pudo explicar Sandra. Va cambiando de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su edad, lo van haciendo más complejo, también impulsa mucho el desarrollo integral y el bienestar integral de los niños. No, muchas gracias. Pilar, tu audio. Gracias, Sandra, y gracias, María Paz. En realidad, muchos aspectos que rescatar. La tarea pareciera que al terminar el taller termina nuestro trabajo, pero no es así, nos espera una gran labor todavía.
de acompañamiento, también de nuestro lado como psicólogas, ¿no? Rutinas, hábitos, disciplina positiva, juegos, pero todo sobre una base del diálogo, ¿verdad? Sobre una base de acuerdos, de planteamientos de reglas, de reflexiones, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar. Eso no solamente con la cuidadora, con el acompañante, sino también entre la pareja de padres, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta en todos los aspectos de la formación del niño, ¿no? De la niña. Tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Que podríamos ir respondiéndolas. Sí, Sí, efectivamente ¿la puedes tenemos. leer, por favor? ¿Sí la puede leer, Sandra Paz? Sí, Sí, Por favor. a ok. ver, perdón. Tenemos una pregunta de la señora Laura Ortiz que Ujú. dice, ¿qué sucede cuando los niños quieren terminar algún alimento que le quedó pendiente del desayuno y quieren llevarlo a toda costa a la clase virtual? ¿Es recomendable hacerlo? Ujú, ujú. Gracias, señora Ortiz. Sí, la señora Ortiz es nuestra madre de Surco, muchísimas gracias. En realidad, aquí hay que mirar, los psicólogos lo que miramos no es la conducta que se ve, ese es el síntoma, se dice, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa conducta, ¿no? Qué hay detrás de esa conducta que ha hecho de que la niña insiste en que quiere comer ese alimento y justo se cruza en su hora de clase? Entonces, si esto es recurrente, lo que conviene es, como se ha dicho al final de la ponencia, hablar mucho, ¿no? Conversar con el niño, hacer un diálogo de reflexión, agotar hasta lo que más se pueda la capacidad de que ella pueda entender de que no es el momento de comer, siempre respetando sus espacios de entendimiento, ¿no? Más allá de una orden dada con rigidez o con firmeza o con dureza, ¿no? La firmeza es importante, pero sin empatía no forma. Entonces, tratar de analizar qué está pasando. ¿Faltó tiempo para que la niña no termine sus alimentos en el momento indicado? Tal vez, si esto sucede de manera recurrente, habrá que terminar 5 o 10 minutos antes de la actividad para que no se cruce con los alimentos. Podría el papá, la mamá, la familia, podría revisar eso, ¿no? El control de los tiempos para que no se cruce ese alimento con la siguiente actividad, que podría ser su clase virtual. Sugiero que se revise los tiempos, se controle un poquito los tiempos y mucho conversar con el hijo o con la niña. Los papás siempre sabemos cuáles son las potencialidades de nuestros hijos. Eh, eh, Creo que una buena conversación de reflexión podría ayudar en estos casos. Bueno, hay otra pregunta también, que es, hola, si no tenemos un lugar en particular donde poder realizar las clases, ¿cómo podríamos acoplar un espacio? Sí, definitivamente podríamos buscar en realidad un espacio, quizá el comedor, acondicionar un poco la silla también, que sea, poner almohadones para que sea algo más ergonómico para el niño, poner un banquito en el piso para que el niño pueda tener los pisos en una superficie, em, que sea un espacio donde no haya mucho ruido, quizá que no haya muchos distractores como juegos, que no pasen tantas personas. Entonces, en realidad en el espacio de la casa se podría buscar el espacio más tranquilo para poder acompañar al niño en las clases virtuales, ¿no? Es un espacio donde también tendríamos que ver la logística del internet, donde pueda estar la computadora, donde pueda tener una base como una mesita para que el niño pueda desarrollar su clase. No sé si tienen otra. Sí, hay otras preguntas. Uh-huh. Sandrita, ¿respondes la siguiente pregunta? Sí, claro. A ver, espérame, que se me ha perdido. Dice, ¿qué hacer cuando el niño quiere comer en clases o que termina rápido la clase para que juegue? Bueno, como hemos hablado hace un momento de esto, es recomendable, todo va a partir de conversar con el niño y de que él de repente tenga una organización en la casa, ¿no? Muchos nosotros también recomendamos los organizadores visuales, ¿no? El que un niño tenga de repente un horario establecido dentro de la casa en este momento y la importancia de los momentos también, ¿no? Este es momento para desayunar, entonces vamos a desayunar.
Luego viene el momento de la clase virtual y no es posible comer cuando tú estás en la clase. ¿Por qué no es posible también? ¿Qué pasa si la miss te está preguntando, tú tienes el pancito en la boca, no vas a poder hablar bien? Mira a tus amigos, también están contestando bastante bien. Entonces, darle un marco, encuadrarlos un poco en qué momento estamos, ¿no? Y con el tema del juego, también eso le podríamos decir como una consecuencia o lo que va a venir después de una clase, ¿no? Primero hacemos nuestra clase y luego podemos jugar a lo que más te guste. ¿Con qué quieres jugar hoy día? ¿No? Entonces ya así le estamos dando también, lo estamos motivando. Hay que ver siempre también cómo es que se lo decimos, ¿no? Mira, vamos, o de repente le podemos decir los pasos. Primero vamos a tomar desayuno, después vamos a entrar a nuestra clase y por último vamos a jugar con lo que tú prefieras, ¿no? Entonces ya lo estamos motivando también así a que, bueno, primero voy a hacer esto, después el otro y al final vamos a hacer el juego que tanto me gusta. Si me permites agregar algo, Sandrita, Claro. también ayuda mucho de que esta rutina se repita todos los días y que esta anticipación se diga todos los días. Entonces, el niño va internalizando qué es lo que se espera de él en cada momento. Entonces, si bien las primeras 2 semanas el niño va a insistir con que no, que yo quiero comer en este momento, quiero jugar en este momento, porque el niño siempre va a buscar lo que para él se siente mejor, que es jugar, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos con este mismo discurso, el niño va a ir acomodándose a esta nueva disciplina, porque también se puede observar mucho en el colegio. Entonces, la perseverancia va a ser la clave del éxito para que el niño se acomode y entienda que hay un espacio del colegio dentro de la casa, que ha sido un reto adaptativo para ellos. Hay otra pregunta también. Aquí hay una pregunta que ofrecí responderle a la señora Fabiola Farfán. Dice, ¿cómo manejar a un niño cuando se desmotiva al participar en algo que no ha preguntado a la Miss? Y ella responde sin dejar que se exprese por cuestiones de tiempo y le indica que eso no es lo que ha preguntado. Él siente que no es libre de expresar, que no es libre de expresarse, no expresar lo que piensa y se siente cohibido. Bueno, es un bloque de 30 minutos, ¿no? En realidad hay un propósito en ese bloque de 30 minutos y claro, hay un propósito académico también. Pero sí es cierto, hay un propósito también de poder hacerle una empatía al niño. Lo cierto es, señora Farfán, que si usted nota que su niño tiene estas conductas de manera recurrente, es un niño sensible, le cuesta un poco o no tolera esa situación de frustración, lo que podría suceder es hablar con él después de la situación, después de ese episodio, ¿no? Hablar con él y hacer esa empatía que básicamente siempre va a calar más la empatía de la mamá, la empatía del papá, de esa persona más importante en su vida que son sus papás. Sentí que te pusiste triste, ya no quisiste hablar. Él probablemente les diga, sí, es que no me escuchó. Hagan empatía, te entiendo, claro que sí, no expresaste lo que querías, pero no será, plantéele como una pregunta, porque lo importante es que él también entienda que de pronto algo ha preguntado él o su participación no iba acorde al tema que estaban tocando. No está mal que nuestros hijos sepan en qué momento tal vez no es conveniente esa pregunta o esa opinión. Podría ser, o sea, ¿cuál sería lo peor que podría suceder cuando se le dice al niño, a nuestros hijos, que eso que ha dicho o que eso que ha hecho no está bien? Probablemente se sienta mal, probablemente no le guste, se frustre, pero entonces ahí será el momento para acompañarlo y enseñarle a frustrarse, enseñar a manejar esa situación de fastidio, de enojo, de frustración. Los mejores escenarios para que nuestros hijos comiencen a aprender a manejar la frustración siempre va a ser en el hogar. Y la mejor edad es esta. Entonces, conversar con él, anticiparle que vamos a entrar a una clase, no siempre tu pregunta la van a escuchar a tiempo, ojalá que tengas la suerte de que te escuchen y te respondan, a veces no es el momento para dar esa opinión, o sea, plantearle las situaciones en las que se puede presentar, hacerle una anticipación, pero como tú eres un niño perseverante, eres un niño que siempre estás dispuesto a aprender,
lo vamos a lograr. Yo te voy a acompañar, yo voy a estar a tu costado. Tú no te preocupes, después conversamos. O sea, darle ese aliento y sobre todo darle esa fuerza de que si no me escucharon o no, o mi opinión no fue en ese momento la que más tuvieron que valorar, habrá otro momento para hacerlo. O sea, tratemos de darle siempre una mirada más positiva, ¿no? Creo que los niños, nuestros hijos, siempre van a mirar, como se les he dicho en un momento, siempre van a mirar la realidad como la vemos nosotros. A veces nosotros, papás, percibimos primero una situación y sin querer transmitimos esa situación de frustración a nuestros niños, ¿no? Recuerden que criar en disciplina positiva es criar bajo un modelo. Primero manejarnos nosotros y después ver el resultado de nuestros hijos, ¿no? Es importante que revisemos eso, ¿no? La empatía, anticipar una situación y hacer mucha reflexión. Son pequeños, pero son niños que ya piensan, ya analizan, ya reflexionan, ya sacan sus conclusiones. Creo que por ahí podría ir el tema, señora Farfán. ¿Tenían otra pregunta, Sandra? Sí, bueno, estoy haciendo como un resumen de las preguntas. Están preguntando mucho, podríamos juntar aquí dos preguntas. Sí. ¿Qué pasa cuando un niño está desmotivado por conectarse a las clases o de repente no quiere ver los videos? También hay otra pregunta que es si dejar que, bueno, esta puede ser otra, que es si la persona que acompaña a una niña de 3 años en nursery debería estar todo el tiempo. La madre no desearía de que la niña genere dependencia. ¿Sí? Con respecto al tema motivacional, como dijimos hace un momento, yo creo que la rutina va a ayudar al niño que entienda que hay un espacio de la casa asignado para el colegio. Entonces esa rutina tiene que estar muy estructurada y también puede ser ayudada por algunos pictogramas, ayudas visuales, ¿no? Y también hablarle sobre qué espera la Miss de él. La Miss te está esperando, tus compañeros te están esperando en la clase, tú eres importante para este momento. Entonces también hay un trabajo integral, ¿no? Y comunicar estas necesidades. También están las tutoras para que los padres puedan comunicarle, Miss, estoy teniendo problemas para que él se pueda conectar. Quizá cuando el niño se conecte, le damos un gran saludo. Las misas también refuerzan la importancia de su presencia dentro de las clases virtuales. Y es importante que los padres los acompañen, tomando en cuenta las pautas que hemos dado, ¿no? Sin presionar mucho a que saluden efusivamente o que respondan. Hay que dejar que se equivoquen, hay que dejar que también escuchen a las mises. Si el niño en ese momento no quiere participar, está bien, pero está escuchando y está formando parte de un grupo. Entonces considero que la motivación va también a estar vinculada con la rutina que establezcan los padres, la preparación que se establece, los cuidadores, la preparación previa a las clases. Hay que tomar en cuenta si es que nos estamos levantando muy cercanos a la hora de la clase, entonces el niño se apura y ya empieza el día con una experiencia no tan placentera para acercarse a este momento. Entonces, si damos un tiempo prudencial para que el niño se cambie, se asee, tome desayuno, esté con sus padres, también que esté con su cuidadora, y de ahí se acerca a la clase, va a ser algo más fluido y más amable para él. Entonces creo que es importante considerar todos los factores que rodean las clases virtuales, no solamente el momento en sí, porque el momento de la clase virtual son 30 minutos, sí, y luego es importante ir ingresando los videos, las fichas de trabajo para la otra clase, porque el niño se motiva mucho cuando le enseña a la Miss, hice mi trabajo, aquí hice mi ficha. Entonces es importante seguir esta secuencia. Y con respecto al acompañamiento, como dijo Sandra, cada edad es importante. De repente un niño de 3 años, su atención todavía no es tan prolongada, entonces es importante que el acompañante esté a su costado, tratando de redirigir o ver qué necesidad tiene, corrigiendo su postura, estando atento a que el niño esté conectado con lo que ofrece la clase virtual, ¿no? En la medida que el niño es más autónomo, ya cerca de los 5 años, se puede ir tomando distancia, pero de los 3 años considero que son niños pequeños todavía que están recién ingresando al formato de hoja, de ficha, del trazo más complejo, entonces es importante acompañarlos. Muy bien, Paz. Con respecto a las clases virtuales, hay una mami, la señora Constanza, que pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con mi niño de 4 años
6 meses, que no quiere ingresar a las clases virtuales, ¿no? A las clases del Zoom. Siempre analizar un poco, ¿no? La respuesta puede ser muy amplia dependiendo de las características de la problemática. Por ejemplo, no quiere ingresar a clase desde hace una semana, recién ayer, desde el principio de clases. Sobre esas respuestas analizar por qué no quieres ingresar a clase. O sea, hacerle la pregunta a él, o a ella, ¿no? 4 años, 6 meses, sí puede responder, ya da razón. ¿Por qué no quieres? ¿Qué es la parte que menos te gusta? ¿Qué es la parte que más te gusta? Dame una razón. El no por el no, en un niño de 4 años, 6 meses, no existe. 2 años ya te dan razones, 3 años ya te pueden dar razones en su lenguaje infantil, te dan razones. Entonces, pregúntele a su niña o a su niño, ¿por qué no quieres ingresar? A veces descubrimos de que no me alcanza a terminar mi desayuno y no quiero ingresar, y eso se puede solucionar con control del tiempo, ¿no? A veces sucede que la computadora la tiene muy lejos y él no puede manejar su mute, porque los niños se fascinan manejando su propio mute, ¿no? Entonces eso se puede solucionar. Entonces, pregúntele, y sobre eso planteemos soluciones. Una vez que usted tenga la razón, lo más aproximado posible a la razón, podríamos analizarla, plantear una solución, una de las tantas soluciones. Pero hablen con el niño, con la niña, que les respondan. Sí, Pili, un poquito ya para ir cerrando también la ronda de preguntas. Hay dos bastante importantes, que es una que nos dicen que la niña voltea hacia la mamá, hacia el cuidador, para que les dé una pista de la respuesta, ¿no? ¿Cómo hacer para que no sienta que no lo estamos escuchando, que no le queremos decir? Bueno, hay que tratar siempre de guiar esa respuesta, ¿no? No es necesario de repente decirle la respuesta directamente, sino recuerda qué íbamos, no sé, qué aprendiste, qué te dijo la misa ayer, o hay que tratar de que él mismo o la niña misma llegue hasta esta respuesta. Al final, si vemos que en realidad no lo pudo hacer, no supo la respuesta correcta, entonces no está mal, ¿no? No está mal uno que se equivoque, de repente que ella diga lo que ella cree, y la misa ahí es la encargada de hacer que nuestra niña o nuestro niño sepa cuál era de repente la respuesta que se esperaba, ¿no? Si se equivocó, no importa, ¿no? No importa, ahí es que podemos ver cómo el aprendizaje en sí, ¿no? ¿Y qué pasa si un niño empieza a manipular mucho la computadora, ¿no? Agarra los botones, ¿no? También explicarle, bueno, como ya hemos dicho bastante, es conversar con ellos, ¿no? ¿Para qué sirve este botón? ¿Qué pasa si tú lo presionas? ¿Qué va a pasar si tú estás manipulando mucho la computadora? No vas a tener, se puede malograr, no te vas a poder conectar, ¿no? Explicarle las consecuencias de lo que pasa también, ¿no? Entonces, más o menos con esto creo que estamos ya respondiendo a todas las preguntas. No sé si Pilar tiene... Sí, hay una... Sí. Acá hay una mami que nos hace una reflexión bastante interesante, es real. Para todos, acomodarnos a esta nueva realidad no ha sido fácil. Para el adulto, que se supone cuenta con más recursos y con más experiencias de vida, ha sido todo un desafío. Imagínense para nuestros hijos, para nuestros pequeños hijos, adaptarse a esta situación, pero sobre todo privarse de ese instrumento o de ese espacio tan importante como es el interactuar, el socializar con sus compañeritos, ¿no? El desarrollar sus pertenencias, de pertenencia de grupo. Entonces, todo ese cambio, obviamente, al niño también le genera una serie de sentimientos de frustración, y si a eso le añadimos sus clases virtuales, lo tecnológico, definitivamente sí, es todo un cambio. Por eso hay que ser muy paciente, por eso optamos mucho por un trabajo más de acompañamiento respetuoso, avance a su ritmo, firme pero respetuoso. El diálogo en disciplina positiva es uno de los primeros instrumentos de trabajo, conversar con él. El que el niño descargue lo que siente de dentro, que él descargue en palabras, o en lágrimas, o en enojo, o en intensidad emocional,
eso ya ayuda a que él baje su situación, su angustia, su estrés, y le va a permitir a él y también al receptor dar otras propuestas de solución. Entonces, sí es real, la tecnología, el confinamiento, las clases virtuales han sido de un momento a otro nuestra nueva realidad, y los niños lo sienten, los niños lo saben. Por eso hay que ser muy pacientes, hay que dar muchos espacios de diálogo, de conversación, que esa misma línea de comprensión lo tengan también los acompañantes, ¿no? La nana, de pronto la abuelita cuando está apoyando, la tía o la profesora. Sé que algunos están contando con una profesora que va a casa y los ayuda, que también tenga esa reflexión, igual que la tiene mamá y papá, que también entienda esa línea de entendimiento del niño, ¿no? Entonces, paciencia. Yo creo que después de esto, cuando salgamos de esto, lo que más nos va a traer como aprendizaje es mucho de madurez, mucho de resiliencia, y eso es camino al control, ¿no? Al control de las cosas, al manejarnos y al estar más preparado para el siguiente desafío. No sabemos lo que nos trae todavía el próximo año, pero lo cierto es que cada vez estamos más preparados para nuestros siguientes retos. Cerramos ya nuestro primer ciclo de intervención con nuestros padres de familia, no sin antes decirles que tenemos nuestro segundo taller, y ahí vamos a hacer un trabajo más de interacción, un poco más el escuchar a las acompañantes, a ese equipo extensivo de la familia que trabaja con nosotros. Sandra Paz, para cerrar. Bueno, quisiéramos agradecer por este momento de escucha, por el intercambio que ha sumado bastante a la ponencia, todas las preguntas. Es cierto, es una realidad que nos ha desafiado para que los niños y todas las familias se adapten a esta nueva coyuntura. Hay que tomar en cuenta que estos cambios han impactado en todas las áreas de desarrollo de los niños. Entonces estamos observando muy de cerca su aprendizaje ahora, estamos observando muy de cerca las frustraciones que se pasan en un espacio de intercambio enfocado en el aprendizaje. Entonces esperamos que estas recomendaciones realmente sean significativas para ustedes y que nos haga dar una mirada interna sobre cómo estamos dirigiendo nuestra acción y nuestra mirada sensible hacia nuestros niños. Con eso me despido, muchísimas gracias, buenas noches, Sandrita. Así es. No, nada, unirme también al agradecimiento por haber venido a esta sesión de taller. Esperamos que en la próxima sesión también podamos hablar un poquito más extensivo sobre estos temas, ¿no? Y nada, muy buenas noches y espero que podamos seguir trabajando en equipo. Sí. El equipo de psicólogas, de directivos, del Departamento de Orientación Educativa, les desea muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.